Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a un seminario más de Living Lab y Data Hub, un espacio de co-creación para presentar retos y tecnologías que promuevan la investigación en innovación educativa. Mi nombre es Gerardo Castañeda, coordinador de Data Hub en el Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, y es muy grato para mí tener la oportunidad de acompañarles en esta temporada de seminarios, donde promovemos la experimentación y la difusión de tendencias en el área de la investigación educativa. Para ello, el día de hoy me complace presentar un nuevo seminario titulado Apertura de los datos en investigación, visibilidad y oportunidades, el cual será presentado por Nidia López, consultora en temas de ciencia abierta. Egresada como ingeniera química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Nidia López es consultora en ciencia abierta e identidad digital. También es miembro vigente del America's Expert Group de DataCite y brinda asesoría a diversas instituciones, especialmente en el tema de posicionamiento, visibilidad de contenidos y gestión de datos. Forma parte del equipo directivo de CIRE, donde es especialista en la implementación de repositorios digitales interoperables y ha coordinado la divulgación y realización de diversos eventos académicos a nivel internacional, con organismos como la Red CAIRI, el CONRICIT en México, el Public Knowledge Project y el Grupo Mexicano de Usuarios de DSpace. Asimismo, es coordinadora de desarrollo y puesta en marcha de plataformas de evaluación como DPYX y Sistemas CRIS. Presentada a nuestra seminarista, le invitamos a tomar la palabra para comenzar cuando se encuentre lista. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su conexión y por su tiempo. Voy a compartir mi pantalla, pero antes me gustaría, si es posible, que me hicieran llegar por el chat el perfil con el cual ustedes se encuentran actualmente, ya sea investigador, estudiante de alguna especialidad, maestría, doctorado, docente. Si fuera posible, por favor, me gustaría conocer los perfiles de quienes están en la charla. Muchas gracias, Claudia. Gerardo, también muchísimas gracias. Aquí los estoy leyendo por el chat. Profesor tutor, investigador, profesor de cátedra. Ok. Hay bastantes docentes acá por lo que veo. Bien, pues antes de compartir mi pantalla quería saber el perfil porque es como quisiera yo proveerles la información de tal manera que sientan la relación de lo que ustedes están realizando con el tema de los datos. Voy a compartir mi pantalla nuevamente para que se logre visualizar la presentación. Espero que ya se esté visualizando correctamente. De todas formas, aquí voy a estar muy atenta a lo que me indique Gerardo. Bueno, pues en esta ocasión yo quiero platicarles cómo es que el tema creciente de la necesidad para la apertura de los datos se va fortaleciendo cada vez más y cómo es que se está impactando para todos los usuarios y la comunidad del TEC de Monterrey principalmente. ¿Por qué es necesario hablar de los datos abiertos? Bueno, principalmente y aterrizándolo en el tema de la ciencia abierta, recordemos que actualmente la ciencia abierta ya no es una opción, sino ya una necesidad. Es una cultura que ha ido tomando muchísima fuerza a lo largo de los últimos 15 años y sobre todo con el tema de la pandemia se está viviendo un proceso de transformación digital. Ajá. La transformación digital va totalmente relacionado con la ciencia abierta y una de las vertientes es todo el tema de los datos, ¿no? Los datos pues están ganando mayor posicionamiento a lo largo de todas las instituciones del mundo con la intención de poder transparentar
nuestros resultados, nuestros procesos y obviamente validar lo que nosotros estamos generando como publicaciones o de los documentos que vayamos generando, ¿no? De nuestros argumentos. Entonces, los datos, al momento de empezarse a abrir, da la oportunidad de que otros usuarios hagan la validación de por qué estamos llegando a ciertas conclusiones y que de igual forma, pues esta información pueda ser aprovechada por la comunidad en abierto. Lo que nos lleva al tercer punto, ¿no? Que se empieza a acrecentar la participación de proyectos de forma colaborativa con distintas personas con las cuales en su momento no llegábamos a tener en el radar y que al momento de abrir nuestros datos, bueno, los consultaron, les dio el interés y empieza una comunicación que puede llevarnos a tener proyectos colaborativos muy interesantes. Y además de esto, ya cada vez más instituciones, al momento de brindar algún financiamiento para proyectos o al momento de abrir convocatoria para estudiar algún posgrado, pues ya está haciendo solicitud del documento que es el plan de gestión de datos, ¿no? Entonces ya los datos cada vez están tomando más valor, los datos en bruto, porque es la materia prima de la cual nosotros estamos generando cualquier producto académico o cualquier actividad de investigación. Dado eso, pues cada vez existe más duda, ¿no? Muchas veces los investigadores que se enfrentan a alguno de estos tres puntos se quedan con la incertidumbre y cuáles datos tengo yo que abrir, ¿qué significa que los esté abriendo? ¿Significa que me van a, tengo riesgo de que haya plagio hacia mis resultados? Y en realidad es todo porque estamos teniendo un proceso a nivel mundial, ¿no? Y obviamente México pues no se queda atrás y los datos abiertos estamos haciendo referencia a todos los datos que se obtengan de un proceso de la investigación. Ajá. Todos aquellos que se van recopilando de la metodología empleada, de la observación, etcétera, son los que se están planteando el abrirlos para beneficio de la comunidad. El abrirlos tiene varios beneficios o tendría que considerarse de forma general tres principales características para que realmente se consideren que son abiertos. El primero de ellos es que pensemos que al momento de nosotros publicarlos, alguien más los pueda volver a usar, es decir, que sean reutilizables. Y estos datos, al ser reutilizables, se espera que puedan volverse a replicar. Para que con eso pues se corroboren, se comprueben los resultados y que se pueda brindar contexto de cómo se obtuvo la información, ¿no? Al momento de que estamos generando los datos, se está generando a través de una mecánica o de una metodología y también está enfocado a lograr cierto objetivo, ¿no? Cuando nosotros abrimos nuestros datos, esta información tiene que ir de forma adjunta sin que haya una restricción técnica, es decir, que no se requiera algún software muy especializado para poder abrirlo o alguna contraseña, nada, sino que realmente un usuario tenga acceso a ellos, a nuestros datos. Es ahí cuando se puede considerar que los datos son reproducibles y que también estos datos se puedan usar para otros fines que no sean precisamente de la investigación en nuestra área. Es decir, que a lo mejor sea para transparencia del dominio de la ciudadanía en particular, que no sea realmente para la investigación, o que sea para la toma de decisiones en otros, para ciertas organizaciones u organismos, y que para esto pues se requiere el acceso completo, ¿no? No tendría que haber alguna restricción para el público, ni tampoco que haya alguna limitante legal, sino que a través de licencias apropiadas podamos nosotros dar esa apertura. En este tema de que se pueda utilizar para otros fines, entra mucho en juego la diferencia entre los copyright y las licencias Creative Commons, ¿no? Aquí es donde se sugiere que la licencia que empleemos
sea a través de una licencia Creative Commons, que es la que brinda la apertura a decisión propia del autor para que pueda tener este impacto y que se pueda ir compartiendo con el público en general. Y otra característica, finalmente, es que estos datos se puedan distribuir, que sean fáciles de vincular con probablemente sus publicaciones finales, con los proyectos de los cuales se generaron y de los cuales se obtuvo algún financiamiento, que se pueda visualizar en distintas plataformas, y esto con la intención de que pues tenga una mayor visibilidad al final del día, ¿no? Que es lo que estamos buscando, y que esta visibilidad pues sea para el beneficio general de la sociedad, no para un grupo especialmente definido. Teniendo estas tres características claras es cuando se puede decir que realmente nuestros datos son abiertos. Si llegara a faltar alguna de las mencionadas es cuando se puede dudar que realmente tenga el impacto que se está deseando, ¿no? Dentro de este movimiento de un ecosistema abierto. Para llegar a estas características, para poderlas alcanzar, existen ya estándares internacionales y protocolos que se han establecido principalmente por la parte de Europa, que es quien más adelantado tiene este tema, y es algo que se llama los datos FAIR. Los datos FAIR son una serie de principios que define cuáles son las características a un nivel mucho más detallado que deben cubrir nuestros datos para que se puedan cubrir estas tres características principales. La primera, si se dan cuenta, son 4 categorías, ¿no? Acorde a las filas que se presentan en la tabla. Este es un diagrama que resume lo que establecen estos principios, los principios FAIR. Y el primero es que se pueda encontrar la información. Es decir, que alguien que esté navegando en la red pueda hallar y dar con los datos que nosotros estamos abriendo. Para esto, pues hay que cubrir una serie de aspectos tanto técnicos como de administración para que pueda ser vinculado gracias al uso de los metadatos o que se puedan visualizar en distintas plataformas, etcétera. Uno de los principales elementos para que puedan ser identificables nuestros datos es que hagamos uso de los identificadores persistentes, que principalmente es el caso de como autor. Obviamente, cuando estamos abriendo nuestros datos, es el mínimo indispensable que nos reconozcan a nosotros como autores de dichos datos, como los que los creamos. Entonces, para que se entienda en un proceso más homologado, e internacional, se recomienda ampliamente que empiecen a usar el identificador ORCID o el ORCID. Este identificador, que es para las personas, va a facilitar que no haya dudas o discrepancias entre los distintos nombres y escrituras de nuestro nombre que se puede hallar en la red, ¿no? Por ejemplo, si yo publico unos datos a nombre de Nidia López y luego publico mi proyecto como López, Nidia, pensaríamos que a nivel humano se puede entender que puede ser el mismo autor, pero a nivel de la red, a nivel de la computadora, pues no se logra identificar. Entonces, al momento de que yo vinculo mi ORCID ID, se puede entender que estoy haciendo referencia al mismo autor y por lo tanto mis datos como el proyecto se vinculan a mi persona, ganando 2 canales de visibilidad. De igual forma, se recomienda que se usen datos que tengan asignados un DOI. Así como los artículos de revista tienen esta asignación, también los datos lo pueden tener. Entonces, a través de estos identificadores persistentes, se engloban distintos metadatos que permiten que nuestros datos sean encontrables. Un segundo punto es que sean totalmente accesibles. Para eso se tiene que cubrir ciertos protocolos para que las plataformas no tengan alguna restricción para obtener dicha información y mostrarla al público. Y que pues siempre se tenga disponible sin necesidad de una identificación del usuario, y si se llegara a requerir, que sea muy clara y sencilla para el usuario, ¿no? Buscando no entorpecer
o burocratizar el acceso a la información, sino nada más para hacerlo lo más sencillo posible. Un siguiente punto de los principios FAIR es que nuestros datos puedan interoperar entre distintas plataformas y que se pueda vincular, como hace un rato mencionaba, ¿no? Yo como autora generé unos datos que abrí, pero también generé un proyecto. Se pensaría que ambos están vinculados hacia mí, pero el proyecto también tendría que estar vinculado a los datos, ¿no? Y tal vez el proyecto está vinculado a una institución y esa institución está vinculado a otros investigadores, es decir, empezar a generar todas estas conexiones que permitan que de una forma u otra puedan identificarse en la red de forma accesible. Y por último, que nuestros datos se puedan reutilizar. Ajá, para que realmente se cumpla la característica de que si son datos reales, se pueda emplear por alguna otra persona y se puedan obtener datos similares o muy cercanos a los que nosotros obtuvimos. Eso va a garantizar y verificar que nuestra metodología es correcta, ¿no? De estos principios FAIR, pues se desglosan distintos elementos o consideraciones que se tienen que ir trabajando, pero no siempre recaen sobre la parte del autor, sino que es algo que se tiene que ir trabajando por parte del autor, sí, pero también en conjunto con la institución con la cual está abriendo la información. Siempre se tiene que buscar un respaldo de la institución, no es algo que se trabaje solo, siempre es de forma vinculada y es como se pueden lograr alcanzar todos estos elementos de los principios FAIR. ¿Cómo nosotros podemos alcanzarlos? ¿O cuál sería la ruta que se tendría que seguir? Esto es, me gusta mucho este diagrama, que es algo que nombramos ruta de los datos FAIR, ¿no? Es como la serie de pasos y el orden en el cual se esperaría que se empezara a trabajar y gestionar la apertura de nuestros datos hasta que finalmente se empiezan a distribuir. Entonces, el primer punto de la ruta que debemos recorrer es el que nuestros datos se traten, ¿no? Es decir, que todos los datos que se estén empleando sean claramente identificables para los nombres, las personas, si existen alguna serie de versiones que estén siendo parte de la generación y análisis de nuestros datos. Y aquí es donde muchas veces involucra el proceso de la selección, de lo que realmente podemos publicar, ¿no? Obviamente aquí entra un tema un poco más orientado hacia la autorización que tenemos tanto de los elementos con los cuales generamos los datos y también de la institución con la cual estamos colaborando. Para esa selección, pues es importante que haya un proceso de anonimización. Una vez que ya tenemos nuestros datos y que hemos identificado cuáles sí pueden publicarse sin ningún problema y cuáles no se sugiere publicar porque tienen información sensible, pero que son necesarios para tener una claridad de la relación de nuestros datos, tenemos que lograr disminuir el nivel de sensibilidad de dichos elementos. Entonces, en este proceso de anonimización, existen distintas directrices que nosotros podemos identificando, por ejemplo, que no se vinculen a nombres directos o alguna dirección muy particular, ¿no? Porque si no, pues ya estamos incurriendo en publicación de información sensible, ¿no? Que puede dañar la identidad si hicimos una encuesta de las personas que participaron en ella. El segundo elemento también es identificar si se puede reducir esa precisión de la información, ¿no? Generalizarla. Por ejemplo, en lugar de poner la fecha exacta de nacimiento, mejor atribuirlo a un grupo de edad. Eso también nos ayuda mucho a disminuir la sensibilidad. También usar términos más generales, ¿no? Muchas veces hay datos que son específicos de una entidad, de una región o de algo particular. Entonces, busquemos más bien emplear conceptos
que permitan entender de igual manera esos datos, pero ya sin usar algo tan preciso. Por ejemplo, el cuerpo directivo que sustituya a director de negocios, ¿no? Que ya son cargos que ya están dando mayor información puntual, pero pues siguen dando el contexto de dónde están extrayéndose dichos datos. Y también anonimizar todo lo que sea relacionado a una identidad personal, RFC, iniciales, teléfonos, datos de contacto en general, o el país de residencia junto con el estado, junto con la ciudad. Todo eso es importante que se verifique al momento de tratar nuestros datos. Y para eso, también se sugiere que se cuide mucho cuando se hace georreferencia a algún grupo que se esté trabajando. Entonces, si se dan cuenta, son muchos elementos que se tienen que considerar. Hacerlo de forma manual es totalmente viable, pero no tan práctica, ¿no? Porque requiere inversión de mucho tiempo. Para eso existen ciertas herramientas que nos ayudan y simplifican este proceso de anonimización. Hay herramientas que son de paga, obviamente, pero también hay herramientas que son gratuitas. Una de esas herramientas es la que presento, que es Amnesia de OpenAIR, donde uno se puede suscribir de forma gratuita y una vez que ingresamos nos permite seleccionar nuestros datos, como desglosarlos. Aquí yo estoy colocando un ejemplo. Al momento de que cargamos este archivo a la plataforma, que es muy sencillo, solamente seleccionamos o arrastramos, nos pregunta qué es lo que queremos delimitar, cuáles son las distintas variables y cómo nosotros vamos a ir cambiando esta información. Entonces ya todo este proceso lo hace la misma plataforma y después de que Amnesia trabaja, ya nos genera un documento simplificado. Y sí, tiene muchas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a que no se pierda como la coherencia de nuestros datos o cómo se iban vinculando. Es muy amplia, ¿no? Entonces sería muy bueno que si tienen interés pudieran registrarse en Amnesia, explorarlo, porque les va a ayudar, no nada más para la apertura de los datos, sino para otras cosas. Sobre todo cuando estamos compartiendo información con nuestros alumnos, que llega a ser muy importante, ¿no? Facilitarles las herramientas para que puedan ir avanzando en el aprendizaje. Esto va a ser muy interesante. Entonces, bueno, quería mostrarles la herramienta para que vean cómo es que va funcionando. Acá se visualizaba la columna ya con datos anonimizados. Entonces, ya una vez que hicimos este tratamiento de la información, hay que considerar el formato a emplear para publicarlo, ¿no? Existen muchos formatos, generalmente se trabaja sobre un Excel, que es lo más práctico, pero existe una ruta o nivel distinto de apertura de dichos elementos. El tipo de formato más cerrado, porque no permite gestionar los datos para emplearlos en otro lugar o para utilizarlos en distintos elementos de nuestra investigación, es el PDF, es el más restrictivo. Le sigue el Excel, que a pesar de que es el más empleado, no es el recomendable para usar los datos y publicarlos. Más bien se recomendaría como mínimo que se usara un formato CSV. Ese formato ya se permite que haya distintas herramientas con las cuales se pueden ir consultando los datos, que se pueda compartir en la red, pero los altamente recomendados es el RDF o el LOD. Esos dos son los más sugeridos para el manejo de datos al momento de abrirlos. Estos formatos se pueden generar también a través de un Excel, de la herramienta de Excel, y con esto ya nos permite irlos compartiendo y después publicarlos. Cuando ya tenemos seleccionado el formato, es importante que trabajemos sobre el identificador. Este identificador, si se dan cuenta, los primeros elementos de la ruta recae sobre el investigador, pero ya a partir de aquí
del identificador ya empezamos a pasar la batuta hacia la institución con la cual vamos a publicar. Entonces, en el identificador lo que recae en el autor es usar el ORCID para que siempre seamos reconocidos como los autores originales de dichos datos. Pero también, por ejemplo, el uso del DOI o del handle ya es algo que recae sobre la institución y es así como se empieza a generar el trabajo de forma colaborativa en equipo. El DOI es lo más recomendable porque dentro del DOI se guarda información que describe, por ejemplo, la fecha en la cual se generaron los datos, el contexto en el cual se empleó el proyecto para el cual se están trabajando. Es decir, va guardando etiquetas o metadatos. A diferencia del handle, que es lo más empleado en los repositorios, el handle solamente digamos que apunta hacia el documento, pero no te da mayor información. Entonces, no permite que se empiece a generar como esta vinculación entre las plataformas. El DOI es el más recomendable. Y también, ya que estamos usando el ORCID para la persona y el DOI para los datos, también se recomienda que se emplee el ROR. El ROR es el identificador que ayuda a encontrar o qué es la huella digital de la institución. El TEC de Monterrey tiene su propio ROR. Si me permiten, lo puedo buscar. Y este identificador permite que se entienda que estamos haciendo referencia a una misma institución a pesar de los distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey es TEC de Monterrey o Tecnológico de Monterrey o el ITSM o su nombre en inglés, etcétera, etcétera. Tiene distintos nombres que parecería que son distintas instituciones, sin embargo estamos haciendo referencia a la misma. Para eso se usa el ROR y esto también se puede vincular e identificar en nuestros datos, no simplemente con indicar que nosotros Lidia López del TEC de Monterrey, entre paréntesis el ROR, ya estamos facilitando que haya una identificación de la institución. Y al hacer una combinación de estos identificadores, estamos permitiendo que haya una identidad del documento y que se empiece a vincular por distintas herramientas a nivel mundial. Algo que facilita mucho la búsqueda o un claro ejemplo de cómo funciona este tema es que, por ejemplo, hay buscadores dentro del ecosistema abierto como DataSite Commons, que al momento de que yo busco el TEC de Monterrey, me rastrea toda la información que existe al respecto, tanto de publicaciones como de personas, como de cómo se va vinculando entre sí los distintos autores. Por ejemplo, yo busqué el TEC de Monterrey, me aparece su ROR y me dice que se logran identificar tantos trabajos con tantas consultas, descargas, qué tipo de documentos tiene publicado de texto, artículos de revista, datos abiertos, etcétera. Y conforme vayamos siendo más claros en estos temas, hasta la licencia, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy poderosa y todo sale a través de los metadatos. Por ejemplo, incluso nos permite conocer este documento, dice que tiene una cita y la cita está abierta para mí, no está restringida a que me loguee o ingrese usuario y contraseña en la plataforma o que tenga que pagar para visualizarlo, sino que puedo ver quién me citó, en qué trabajo y cuándo. Ahorita estaba presentando error la plataforma, pero está abierto en cualquier momento. Entonces, eso es el poder de los metadatos que se vinculan con los identificadores persistentes. Y por último, bueno, siguiendo la ruta, es importante que también se logre identificar el nivel de licencia con el cual se va a publicar. En la licencia se recomienda que sea una licencia Creative Commons,
Recordemos que son las que están ya dirigidas hacia el ecosistema abierto, y esta licencia generalmente también se trabaja en conjunto con la institución para que todo vaya acorde a las políticas. En el caso del Tecnológico de Monterrey también ya se tiene toda esta ruta que se está aquí mostrando, está ya trabajado y estipulado en las políticas para la apertura de datos, que es algo que está impulsando fuertemente la institución. Y ahí es donde el TEC hace recomendación de ciertas licencias para que podamos publicar nuestros datos. Una vez que ya tenemos identificada la licencia, podemos establecer ciertos formatos en los cuales se pueden citar, incluso nosotros facilitar el texto, o también ya hay herramientas normalizadas para que se pueda citar fácilmente, es decir, simplificar la consulta hacia el resto de usuarios. Y finalmente, añadir un documento TXT, un formato TXT, donde se dé un contexto de por qué se generaron los datos, para qué y a través de qué metodología. Nada más, es un texto muy breve, no requiere que se generen las cuartillas infinitas, solamente con que sea 2 párrafos es suficiente. Y ya con eso estamos listos para darle difusión. Nosotros, como pueden ver, existe el Data Hub, que es la plataforma que está totalmente diseñada para que los usuarios se acerquen y puedan compartir los datos. Datos que van obteniendo tanto de su investigación, pero también de otros procesos académicos en los cuales se ven involucrados. Y acá se están cubriendo todos esos parámetros que recorrimos en la ruta de los datos FAIR, hasta que puedan ser visibles para el público en general. Y la plataforma ya está contemplada para que pueda ser visible nuestros datos en distintos buscadores. Por ejemplo, uno de dichos buscadores es DataSite Commons, que es internacional. Aquí están al menos unas 300 instituciones alrededor del mundo. También existe otro buscador que se llama Open Aire Explore, que también empieza a vincular todo lo que una institución trabaja, asociado a qué documentos y a sus autores. También está de acceso abierto y es de un alcance muy grande. Y también existen repositorios donde se pueden encontrar datos especializados, por ejemplo, el Red3Data. Red3Data es un repositorio donde podemos encontrar muchísimos datos abiertos de todo el mundo, y la plataforma del TEC de Monterrey está vinculada con estas tres, para que los autores tengan opciones para ganar más visibilidad. Y obviamente al momento de que estamos abriendo nuestros datos, otros investigadores pueden citarnos como referencias para la generación de sus propios trabajos, pero siempre que tengamos esa opción de tener más visibilidad. Y esto pues es muchísimo, muy importante cuando estamos hablando de algún reconocimiento en SNI, en PRODEP, incluso es de PED, ¿no? Para quienes están más metidos en la parte de la docencia. Entonces, el Data Hub del TEC de Monterrey es totalmente abierto, y esta es la URL que les voy a compartir por el chat. Próximamente, este es un proyecto de este año, obviamente, pero se está creciendo con un muy buen ritmo, y ya todo el material que indique cómo publicar nuestros datos, a quién me tengo que acercar, por qué tendría yo que seleccionar cierta licencia o cuáles son los procesos, van a estar aquí disponibles. Si se dan cuenta, el Data Hub va a estar clasificado por los institutos o las distintas escuelas que tiene el TEC de Monterrey para que sea más fácil de organizar la información, y para cada una de ellas va a haber información y guías muy simples, una breve infografía o un diagrama de flujo que sea asimilable, para que ustedes realmente se sientan totalmente en la invitación de hacer uso de esta plataforma, y teniendo presente que
Ya también esta plataforma está haciendo uso de los identificadores persistentes, como el DOI, lo cual facilita que nos puedan citar de una forma más ágil. Entonces, el Data Hub ya está totalmente usable, ajá, ya se pueden emplear y nos puede brindar muchísimas estadísticas de cuánto nos están consultando, qué tanto descargan nuestros datos por autor, y esas estadísticas están abiertas para ustedes como tal. Se pueden acercar al TEC también para que puedan obtener esta información, pero es una herramienta muy poderosa que les va a facilitar tanto el fundamentar los resultados que están teniendo de sus proyectos, tanto de investigación como académicos, y que les incremente la visibilidad. Entonces, hasta aquí mi participación. Era muy importante para mí que conocieran la herramienta, y si tienen alguna duda, pues estoy muy, muy atenta aquí por el chat. Muchas gracias, Nidas, por tu participación. La verdad ha sido un tema muy interesante, muy complejo. Pasamos de varios puntos, desde cómo se fue el tratamiento de los datos, cómo los datos abiertos últimamente ya no es solo una cuestión que se ve como una tendencia, sino una manera para seguir trabajando de ahora en adelante con el desarrollo científico que está haciendo las universidades, las instituciones de investigación, los mismos investigadores. Así que, pues, muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, hay dos maneras de compartirlas. Una puede ser a través del chat, si nos la comparten por allí. Yo voy a leer la pregunta y pues la vamos a responder aquí en el espacio. La otra es levantando la mano con la opción que proporciona aquí Zoom. Así que tenemos una pregunta. Adelante, Héctor. Sí, ¿qué tal? Gracias, Nidia. Pues como comentas, es importante tener ahí o sea, los datos disponibles para acelerar la visibilidad de las publicaciones. Sin embargo, puede haber un riesgo en esto, que es cuando eh, publicas datos y te publicas el paper, ¿no? Ahora estamos en un problema donde la revista está viendo los datos, pero si los compartes y los pones abiertos durante la revisión, pues podría llegar alguien y rápidamente sacar un trabajo derivado de esos datos. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido para los investigadores? Sí, de hecho es una de las inquietudes más fuertes en los investigadores, ¿no? El temor de que alguien más pueda emplear dichos datos para ganar reconocimiento antes que el propio autor. Nuestra recomendación es siempre que los datos se abran a la par de que ya se tiene el artículo aceptado en una revista. Es decir, que ya exista algo, algún punto en el tiempo que testifique que nosotros somos los autores, ¿no? Ya cuando se tiene el artículo, el libro, etcétera, se puede ya publicar los datos, y así ya disminuimos ese riesgo a un nivel muy, muy, muy bajo de que alguien cometa plagio. De todas formas, al momento de que nosotros estamos publicando nuestros datos y hacemos uso de estos identificadores, queda testamentado, por así decirlo de alguna forma, que nosotros somos quien generó primero dichos datos. Entonces, cuando alguien más quiera publicar algún proyecto a través de nuestros datos, nosotros tenemos la evidencia de que somos quien publicó antes, ¿no? Dichos resultados, y que se está vinculando a un proyecto o un artículo en particular. Entonces, todo esto está protegido por un tema de propiedad intelectual, que la institución del TEC de Monterrey, en su caso, tiene muy, muy, muy fuerte, ¿no? Todo esto forma parte de las políticas en las cuales se está poniendo en operación este repositorio, y que busca también, pues, proteger todas esas áreas de oportunidad, pero es la recomendación, el artículo y luego los datos. Muchas gracias. Si tienen Gracias, más Nidia. preguntas, pero prefiero que los demás pregunten primero.
Y adelante, vamos a dar un momento para ver si alguien más puede compartir algunas preguntas. Mientras tanto, a mí me gustaría dar el mensaje de que voy a compartir a través del chat una liga para que nos puedan proporcionar su retroalimentación de cómo han visto este seminario, si les ha gustado, si por ejemplo se llegara a hacer investigación o sobre este tema, si les gustaría participar. Así que, bueno, por el momento no tenemos otra pregunta. Héctor, si deseas compartir alguna otra duda, adelante. Sí, pues bueno, por ahí pregunta Edith Salazar, Sí. pregunta dónde se puede localizar una infografía al respecto. En particular, para el TEC de Monterrey, todo va a estar disponible en el Data Hub. El contenido está siendo adecuado para que sea fácilmente asimilable por los usuarios, que sea muy claro, pero todo se va a publicar en el Data Hub para que sea consultado siempre que se requiera y acorde al perfil de cada uno, ya sea como investigador, como docente, todo eso, pero va a estar siempre disponible en el Data Hub, que es esta liga que les comparto en el chat. Bien, Edith de Biblioteca, no sé si quieres ampliar la pregunta. Muchas gracias por la plática. De hecho, yo recibo muchos investigadores que me preguntan, oye, y si quiero publicar, ¿qué tanto protección tengo? Qué bueno que hiciste la pregunta, esa es la primera pregunta, yo creo que les preocupa mucho. Otra es información, yo creo que la falta de información que tienen, creo que muchas veces hay muchos mitos, ¿verdad? Sobre todo esta apertura por eso pregunto por la infografía, si hay el proceso que mostraste, Nidia, está fantástico porque va desglosando paso a paso qué es lo más importante, por dónde empezar. Ahorita apenas pues están el identificador SID, ¿no? Y ahorita ya tenemos otro identificador, el identificador de ya qué bueno que nos dieron de la institución. Ahora el DOI, ¿qué tanto podemos ayudarlos para generar el DOI? Ahí, Héctor, ¿a quién se dirigen? Me imagino, ahorita estoy viendo el sitio que menciona, el Data Hub, y sí está todo con links. Creo que visualmente, a lo mejor como un inicio, un videíto, a lo mejor puede ser más práctico, Sí, les gusta mucho, pero esa es mi inquietud, sobre todo el apoyo que siempre se acerca de nosotros y tener esto, pues la verdad, para nosotros es de mucha ayuda. Igual esa parte se las comparto yo. El datahub.tech.mx tiene la plataforma habilitado un servicio que se llama DataSite. Entonces, cuando el investigador deposite sus datos abiertos, pasará por un proceso de validación, que comentaba Nidia, y al publicarse, al autorizarse la publicación, se les genera automáticamente un DOI. Entonces, con ese DOI ustedes ya pueden ir a la revista y decir, aquí está mi dataset. Ya una vez que hayan aprobado, como comenta Nidia, ya que esté aceptado el paper y en la versión final ya le ponen el DOI. Este es el DOI con el cual puedes encontrar mis datos. Y prácticamente es otra funcionalidad que estamos ahí agregando. Y ese DOI, pues ustedes lo pueden replicar. Recuerden que van a tener ahora dos DOIs, ¿no? El del artículo y el de los datos. ¿Sí? Y la idea es estar referenciando los dos, ¿no? Cuando ustedes publican, pues por lo general ponen su ficha bibliográfica con la liga al DOI del artículo, y del DOI del artículo referencian al DOI de los datos. O si quieren compartir los dos, pues también son bienvenidas las dos ligas, ¿no? Por ahí también se está platicando el tema de cómo van a interactuar este repositorio de datos con el repositorio institucional de documentos, el RITEC. Ahí no sé, Nidia, si quisieras comentarnos un poco al respecto. Sí, el Data Hub está ya preparado para que la información que se publique en automático sea visible en estos buscadores que les compartí. Son 3 los principales. Falta también el de Google, ahorita se los comparto. Todavía se está trabajando en esta conexión. Ajá, se están afinando detalles para que sea una visibilidad totalmente favorable para el investigador y obviamente para la institución.
pero cuando queden listas estas vinculaciones, principalmente con el de Google y con el de Red 3 Data, se van a ir colocando los mensajes, ¿no? De que esta información es visible en Datasite Commons, en OpenAIR, en Red 3 Data, en Google, bla, bla, bla. Y eso les ayuda a que se pueda tener como que esta certeza de que sus trabajos no nada más están siendo visibles para la comunidad del TEC, sino que es a nivel internacional. Entonces, cuando alguien más haga una búsqueda de algún tema que sea muy similar al que nosotros estamos refiriendo con nuestros datos, pueden tener la certeza de que ya su información va a estar ahí, por si requieren irlo vinculando a su propio CV, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la plataforma del TEC está trabajando esto, detallando estos últimos puntos para que realmente se tenga este impacto internacional. Gracias, Nidia. Y bueno, aprovechando el comercial, aprovechando el espacio, lanzo el comercial. Desde el Living Data Hub hemos estado trabajando en la preparación de colecciones curadas con datos de profesores y alumnos, previa anonimización y despersonalización, para que puedan ser usados para efectos de investigación. Esas colecciones no son descargables con un clic, como lo van a hacer en su momento los datos abiertos, sino que hay que hacer un proceso de solicitud de datos. Estas colecciones también se están colocando en esta plataforma y se le está indicando al usuario, al investigador, cómo solicitar los datos. Más información al respecto la voy a compartir en una liga, que es los diferentes formatos en los cuales se pueden compartir datos o acceder a datos para investigación e innovación educativa. ¿Sí? Básicamente, la idea es que si alguien de fuera de otra universidad quisiera colaborar o acceder a estos datos, podemos enlazarlo con algún investigador del TEC para que planteen una línea en común y así haya alguien que desde el interior les pueda ayudar a entender un poco el contexto del TEC, ¿no? Esto en algunos momentos lo hemos estado atacando desde el lado de los data papers, ¿no? También por ahí tenemos el primer data paper de una colección, en particular fue la colección de la convocatoria de deserción. Lo que les puedo decir es que a través de ese data paper, que está publicado en un journal que se llama Data de MDPI, han empezado a llegar peticiones, ¿no? Entonces ahí tenemos un registro fiel de que se está promoviendo sus datos y su investigación a través de estos mecanismos. Aparte, la plataforma también les da estadísticas. Ustedes tienen sus datasets y al ser usuarios de la plataforma, van a tener su lista de datasets y van a poder ver las estadísticas como cuántas veces se ha visto y cuántas se ha descargado el documento. ¿Sí? Entonces, eso es importante también para que ustedes vayan viendo pues, que lo que están haciendo y compartiendo tiene un impacto que eventualmente ustedes lo verán reflejados en citas, pero esa es, digamos, la dinámica que seguirían este tipo de plataformas y con las que ustedes pueden también aumentar su visibilidad de impacto. Okay. Bueno, sería por mi parte. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, ya estamos en el cierre de la sesión, así que si existe alguna otra pregunta, nada más vamos a dar unos segundos. Mientras tanto, les voy comentando y les voy compartiendo aquí la siguiente información. Me gustaría recordarles que nuestros seminarios, al ser grabados, existe la posibilidad de verlos más adelante a través del canal de YouTube, que ya recientemente hemos compartido por aquí. Aquí está. Ustedes si desean información o desean repetir alguno de los seminarios que hemos tenido en estas últimas semanas o inclusive en el último año, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube del IFE-LLDH. En unos seminarios pasados que tuvimos anteriormente, fue con el doctor Genaro Zavala y también con Craig Jones. Así que les recomendamos, agréguenos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, en caso de que ya no exista alguna otra pregunta, les quiero agradecer mucho por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Gerardo Castañeda del IFE Living Lab y Data Hub y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Mil gracias a todos. Un abrazo.